Nunca me habría imaginado una portátil moviendo PlayStation 2 de esta manera, es espectacular. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una consola que tenía muchas ganas de traer, que se ha puesto muy de moda en internet. Se trata de la PS2P, gentileza de una tienda de AliExpress. Kinobugs me han cedido esta unidad para que os la muestre. Es una consola que es capaz de mover PlayStation 2 nativamente, es decir, sin ningún tipo de emulador. Eso lo puede llegar a hacer porque aquí dentro hay una PlayStation 2, sí, como lo oís. Es muy bizarro. Si teníais ganas de ver qué puede llegar a hacer esta consola y qué es lo que lleva dentro de su interior bizarro, estáis en el vídeo adecuado. Que comience el destripe. Como sabéis lo que me seguís, en el canal tenemos secciones fijas en las cuales analizamos hardware de todo tipo, desde PCs Master Race de otras épocas, PCs más actuales e incluso consolas chinas portátiles, las cuales pues, nos permiten jugar a plataformas retro de una manera más o menos decente. Estas consolas normalmente tienen el mismo concepto, es un sistema operativo ya sea Linux o Android y llevan emuladores dentro, por lo cual emulan plataformas retro como el Super Nintendo, PlayStation 1, etc. Hace unos días os traje una consola que se desmarcaba de ellas y era más potente, la más potente que he mostrado en el canal. Se trata de la GPD Win 2, era una especie de mini portátil, mini consola, que era capaz incluso de mover PlayStation 2 y Nintendo Wii y más plataformas, que seguramente en un vídeo os mostraré. Os dejo aquí arriba el link del review que hice de esta consola, que la verdad es que no tiene desperdicio. La consola que os traigo hoy es una consola que tiene un concepto totalmente diferente a todas las que os he traído al canal. Se basa en hardware real, es decir, no lleva ningún sistema operativo Linux que ejecute un emulador. Vamos a ejecutar los juegos nativamente, por tanto, fieles al original totalmente. Una de las peculiaridades que veréis que tiene esta consola es que el fabricante no es un fabricante reconocido entre el mundo de las consolas chinas. Es un fabricante casero, parece que sean un grupo de gente que se han unido, han hecho este proyecto y han empezado a vender unidades limitadas pues, en AliExpress. Lo veréis porque a nivel de acabados no tienen nada que ver con otras consolas que os he traído, como por ejemplo las Powkiddy, las GPD, las BitBoy, no tienen nada que ver. El acabado es bastante más casero y el interior alucinaréis, porque tienen cosas un poco extrañas hechas dentro que la verdad es que merece la pena echar un vistazo. Más adelante del vídeo lo vemos. La consola viene en una caja de cartón, dentro viene con muchísimo papel de burbujas para protegerla y tal, pero ni ese papel de burbujas, ni esa cantidad ingente de protección ha evitado que me viniera rota. Me ha venido estropeada, luego os explicaré exactamente qué le ha pasado y qué he tenido que hacer para repararla. Además de la consola nos viene un alimentador de corriente metido en esta bolsa y un pendrive de 32 GB. Que sepáis que esta máquina solo se le puede añadir juegos o solo se pueden cargar juegos desde el pendrive. No hay ningún lector externo ni nada que se le parezca. Es una PlayStation 2 que solo permite cargar juegos desde USB mediante un software que tiene instalado que luego lo vemos. La consola la fabrican en varios colores. A mí me la han enviado en color azul, como podéis observar. Además podemos ver que lleva doble gatillo de color naranja. El acabado de la pintura de la consola, como podéis observar, aunque no está nada mal, se nota que, bueno, es un acabado muy casero. A ver, no nos engañemos, si lo hubiera hecho yo, habría quedado peor seguro. Pero bueno, aún así se nota que no es una consola al uso como las que os suelo traer, que está hecha pues en una fábrica, unidades en serie, etc. A nivel de mandos lleva dos analógicos, una cruceta, los botones típicos de mandos de PlayStation 2, lleva el Start y el Select, y aquí en esta parte podemos observar un pequeño botón que es el del encendido y reset. Tiene la doble funcionalidad que tenía el botón de la consola PlayStation 2 original, es decir, para encenderla tenemos que pulsarlo y si estamos jugando y le damos una vez, pues se reseteará. Aquí podemos ver los orificios de salida del audio de los dos altavoces que lleva internos y bueno, a nivel general, tanto botones analógico como cruceta son espectaculares, tienen un tacto brutal y tienen una explicación. Me da la sensación de que a estos amigos chinos les gusta destripar las cosas casi tanto como a mí. Me explico. Yo creo que lo que han hecho es coger un mando de PlayStation 2, lo han desmontado, han sacado las piezas de los botones, etcétera, y los analógicos y los han integrado en la consola. De hecho, si comparamos la consola con un mando de PS2 original, fijaos, es idéntico. O sea, yo, vamos, pondría la mano en el fuego que lo que han hecho es eso. Esta gente cogen la Dremel y se vuelven locos. Aparte de los mandos, la pantalla es de 7 pulgadas, es una pantalla IPS que está bastante bien, es de bastante buena calidad. Y por último podemos ver aquí lo que es el LED de encendido y indicador del estado de la batería. Aquí en esta parte de la carcasa han puesto dos orificios, yo creo que se han hecho para que se parezca bastante a lo que es la PS Vita. Si la comparamos con una PS Vita, observad lo que digo, se parece bastante, ¿no? La forma en sí. Eso sí, fijaos el tamaño, la consola esta es brutal, es mucho más grande, tanto en grosor, fijaos que tiene un grosor brutal, como en tamaño de pantalla, etcétera.
tiene la forma de la Vita, pero no tiene nada que ver con la Vita. Por cierto, doy las gracias a Paper DJ, que me ha dejado unas cuantas cosas de PS2, entre ellas el mando, y a Arlan360, que me ha prestado su PS Vita para enseñarla en el canal. Siguiendo con la consola, por aquí podéis observar que tiene muchísimos orificios de ventilación, y aquí hay uno suelto que da la sensación de que lo hayan puesto para poner una toma de auriculares, cosa que en una portátil yo creo que es bastante interesante tenerla, pero bueno, en este caso no la han puesto. En la parte alta de la consola podemos ver los gatillos de color naranja, son los botones L y R. El tacto de los gatillos es un poco tosco. Como veis, están impresos con una impresora 3D y bueno, no les han dado el acabado que deberían haberles dado. Es muy tosco y rugoso, pero bueno, se puede aguantar. A lo de los gatillos podemos ver el interruptor para darle corriente a la consola y a la pantalla, un conector de alimentación para conectar el alimentador que hemos visto antes. Luego vemos la rejilla de ventilación, cosa bastante importante, ya veréis el porqué. Al lado tenemos el conector USB, que es el que me ha traído por el camino de amargura, es el que me ha venido roto de fábrica, luego lo vemos. Y además luego tenemos aquí otros 4 botones que son para regular el volumen de la consola y cambiar parámetros de configuración de lo que es la pantalla, del controlador de la pantalla. Si giramos la consola, por detrás le han dado un aspecto similar, salvando las distancias, a la PS Vita. Y bueno, podemos observar que el plástico con el cual han hecho la carcasa es de plástico inyectado, no es una impresión 3D como son los gatillos. ¿Queréis que la encendamos? Venga, vamos a ello a ver si explota o pasa algo. Le damos al interruptor de power para darle corriente a la pantalla y a la consola y luego le damos al botón de encendido como si fuera una PlayStation 2 normal. Una vez arranca, podéis observar que al principio sale un mensaje que pone Free Bootloader. Esto es un software que se utiliza en las PlayStation 2 para cargar software que no esté hecho por Sony, software alternativo hecho por la comunidad. Y además para cargar juegos por USB o disco duro. En este caso los cargaremos por USB, como os he explicado. Una vez arrancado, veremos que arranca este menú, que es el OPL, desde el cual podremos cargar todo lo que haya en el pendrive, tanto juegos de PlayStation 2 como de PlayStation 1. Como veis, la consola viene con 6 o 7 juegos únicamente y son de PlayStation 2, de Play 1 no viene ninguno. Bueno, se supone que tenemos que añadir los juegos que nosotros queramos. Yo en mi caso he añadido algunos más de PlayStation 2, que ahora veréis, y además de PlayStation 1. Como veis, pues he puesto una lista de juegos que más o menos me suelo probar en mis consolas chinas. Y bueno, la carga de los juegos, como podéis observar, es un poco más lenta de lo normal. Si estáis acostumbrados a emular con un PC o con una consola china, igual la carga es más rápida. Tiene una explicación. Estamos cargando los juegos desde el USB. El USB era 1.1, el de la PlayStation 2. Por tanto, la carga es un poco más lenta. De hecho, en algunas escenas cinemáticas vamos a ver algún pequeño corte. Esto no es un problema de esta consola, es un problema de todas las consolas PlayStation 2 con las cuales estemos cargando juegos por USB. Aún así, la experiencia de juego es espectacular. Como podéis ver, pues la PlayStation 1 la mueve perfecta, cualquier tipo de juego. Y si nos pasamos a PlayStation 2, cualquiera de los títulos que he probado va francamente bien. Eso sí, tendréis que tener en cuenta que no todo el catálogo de PlayStation 2 es compatible con una PlayStation 2 modificada como esta. Hay algunos juegos que no os van a funcionar, o si os funcionan mal tenéis que buscar otra ISO diferente. Bueno, eso ya es cuestión de investigar un poquillo. Pero bueno, normalmente casi todos los juegos que yo he ido probando me han funcionado bastante bien y no hay ningún tipo de problema. Esta consola, al llevar OPL, es capaz de ejecutar juegos de Play 2 y de Play 1 y además ejecutar aplicaciones. Con aplicaciones me refiero a emuladores. Se puede llegar a ejecutar emuladores e incluso RetroArch. Así que si le das al like compulsivamente a este vídeo, prometo un segundo vídeo explicando pues un poco la experiencia de cómo es correr emuladores en esta máquina. A nivel de comodidad, la verdad es que la consola al cabo de un rato de jugar es muy cómoda. La verdad es que las palancas analógicas, las crucetas, los botones son muy cómodos. La única pega que sería el encuentro es que los botones L y R son impresos en 3D y son rugosos y son un poco incómodos al tacto, pero bueno, nada grave. Eso sí, a nivel de peso yo os recomiendo que juguéis con las manos apoyadas en una mesa porque pesa un poco más de lo normal. No es exagerado, pero bueno, yo creo que es porque en su interior lleva cosas que ahora veremos. Y estoy seguro que muchos de vosotros habéis venido a este vídeo a verla desmontada y ver qué lleva dentro y qué es lo que me ha pasado. Así que vamos a desmontarla y a ver qué pinta tiene. Para desmontarla no tiene mucho secreto. Sacamos los 2 tornillos grandes que tiene en la parte trasera, después retiraremos 4 más que tienen en los laterales y así podemos abrirla como si fuera un libro chinaco. Y dentro, como podéis ver, es una marabunta de cables, de placas, es una especie de Frankenstein hecho consola. Y hay un detalle que es el que me ha traído por el camino a amargura. He recibido la consola rota. Os explico. La consola venía con el pendrive ya pinchado. Entonces, ¿qué ha pasado? En uno de los golpes que habrá recibido durante el traslado, pues se ha estropeado. Se ha metido para dentro el pendrive y ha arrancado el conector de la placa base, saltando pistas, etc. Ha sido un desastre. El tema es que he tenido que hacer el apaño que veis. He soldado unos cables, he puenteado y bueno, lo he pegado con pegamento térmico a la carcasa. Esto es una solución temporal que no aguanta mucho, pero bueno, para hacer el vídeo ya me servirá. Aparte de esta chapucilla que le he hecho, podemos ver más cositas. La parte que más llama la atención del interior de la consola es el ventilador este que tenéis en el medio. Este ventilador pues proporciona refrigeración de todas las partes más calientes de la placa
y me ha venido estropeado, me ha venido suelto. He tenido que volverlo a reenganchar con pegamento térmico, como veis. Está sujetado de una manera un poco cutre, está con una cinta aislante plateada y además con silicona térmica encima de los condensadores. La verdad es que se lo pueden haber currado un poco más. Pero bueno, aparte tenemos aquí las baterías. Estas baterías tienen una duración de 3 horas, no tienen una marca definida, como veis, no tienen serigrafía de ningún tipo. Si las dejamos en su lugar, que van un poco sueltas, tendré que pegarlas más adelante con silicona térmica para que no se me muevan. Aquí tenemos una memory card de 8 megas que viene soldada a una placa. Esta memory card es donde viene instalado el FreeMac Bootloader que permite arrancar la consola, como habéis visto. La memory card va soldada a esta placa personalizada por ellos. A su vez también está conectado al USB y todo esto va conectado a la placa base. La placa base, que es lo que veis más atrás, que es de un color así verdoso, es una placa base de una PlayStation 2 Slim. ¿Y qué habrán hecho estos amigos chinos para hacerla caber en la caja? Pues fijaos, la han cortado con una Dremel. Han recortado la placa base y la han hecho caber. Puede parecer una animalada, coger una radial o una Dremel y hacer ras y cortar por lo sano, o cortar un trozo de placa y bueno, hacerla funcionar. Puede parecer raro, pero no es tan raro. Hay mucha gente que ha hecho proyectos similares, con una Nintendo Wii, por ejemplo, o con una GameCube. O sea, esta gente lo que hace es estudiar la placa, mirar por dónde pueden cortar ciertos elementos que para ellos son secundarios, que no los van a utilizar, y así hacerla una placa más pequeña para poderla hacer caber en una carcasa portátil como la que habéis visto. La verdad es que puede llegarte a quedar un proyecto muy chulo. Siguiendo con la consola, aquí podemos ver el interruptor de corriente y los gatillos LIR que hemos visto antes. Como veis, pues son toscos, están hechos con impresión 3D y no le han acabado de dar un pulido extremadamente bueno. En la otra parte de la consola podemos ver este marco de placa de circuito que han hecho ellos para interconectar pues, botoneras, sticks analógicos, etc. En el centro podemos ver una plaquita de circuito que no han hecho ellos, sino que es el controlador de la pantalla. Básicamente es lo que hace que podamos conectar el panel IPS a nuestra PlayStation 2. Va conectado por esta fajita, por este cable plano, y va conectado por vídeo por componentes. Aquí podemos observar que tiene también otras entradas, una HDMI y otra que no lleva conector, que es VGA. Estas dos entradas no se utilizan porque bueno, ya va conectada por vídeo por componentes y obviamente nativamente la consola Play 2 no tiene ese tipo de conexión, así que bueno, está aquí y no se usa. Amiguitos viejuners, este pedazo de Frankenstein hecho consola vale 550 euros. Tela, ¿eh? Es caro, pero muy caro. A ver, con esto tenemos una consola PlayStation 2 portátil que va francamente bien. La calidad de los mandos, etcétera, es espectacular. No tiene precio poder jugar a PlayStation 2 en modo portátil como se juega con esta consola. Ahora bien, por el precio que es, yo me esperaba no tener que hacer reparaciones, ¿vale? O sea, si os la compráis, os recomiendo que antes de nada habléis con la persona que os la venda y que la embale de una manera correcta. Es decir, por ejemplo, el pendrive que no lo pinche, que lo deje en la caja suelto en una bolsa o lo que sea, porque si no podéis llegar a tener muchísimos problemas. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!